Muy buenas noches, amigas y amigos. Nos encontramos acá en una nueva edición de Mundos Paralelos, este programa de FICIP donde conversamos diferentes temáticas relacionadas con el mundo de la narrativa, de fantasía, ciencia ficción, los géneros fantásticos en general, donde estamos en este ciclo haciendo entrevistas, también de repente cubriendo algunos eventos que se realizan acá en la zona, en Concepción, desde la octava región, la región del Biobío de Chile. En esta oportunidad tengo una invitada que es una invitada que tiene formación como comunicadora audiovisual y que se desempeña como coordinadora de programación de la radio UDEC y a la vez comparte junto conmigo una afición que es por la saga de Star Wars, que es una saga que ya va a pronta a cumplir 50 años en un par de años más y que a todos nosotros nos gusta mucho. Me refiero a nuestra amiga Sara Salazar, que se encuentra acá junto a mí. Y bueno, bienvenida Sara. Gracias, Francisco, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí conversando contigo nuevamente, porque nos habíamos visto hace poco en una actividad aquí cerquita, una actividad más lúdica. Claro, bueno, y a mencionar de que este es un mes especial para a quienes nos gusta Star Wars porque se conmemoran varias cosas, aparte de los estrenos que tradicionalmente se llevan a cabo en mayo. Estuvo de cumpleaños George Lucas, hace 3 días estuvo de cumpleaños, el miércoles 14. Y de alguna forma, y los estrenos que se han realizado las películas clásicas principalmente durante mayo. Se viene un aniversario más también de la agrupación Star Wars Concepción, donde nosotros participamos. Y bueno, quiero partir esta conversación justamente hablando un poco de la labor que tú estás llevando a cabo actualmente en la radio UDEC, porque está muy vinculada con el tema del cine, que es algo que nos encanta a nosotros, tenemos formación en temas relacionados con el cine, y en lo particular, cuéntanos un poco de lo que se está llevando a cabo desde hace cuánto tiempo igual este programa tan entretenido y tan emblemático que tiene la radio UDEC de relacionado con cine, que es justamente el programa que De va los películas. sábados va a las 19 horas. 19 horas y cuéntanos más o menos cómo va ese programa y creo que hace poco partieron una nueva temporada, ¿cierto? Sí, a ver, dentro de todas las cosas que me toca hacer en la radio como trabajadora, digamos, como coordinadora de programación, una de las cosas que más me gusta que fue un asunto ya, no del azar, pero se veía venir porque este programa de película ya tiene, estamos cumpliendo 25 años. Yo había participado hace muchos años atrás como invitada, digamos. Lo conducen unos buenos, excelentes amigos míos, Felipe Hinojosa y Nicolás Masquerán, con quienes nos conocimos en el coro de la Universidad de Concepción hace, ya perdí la cuenta cuántos años atrás, hace como 20 años atrás también. Y en el momento que yo me incorporo a la radio y ellos están preparando el programa, es como, bueno, Sara, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás aquí sentada con nosotros hablando de películas? Así que un poco sí me integré ya definitivamente como panelista. Y efectivamente en este programa lo que nosotros hacemos es hablar de películas, pero también hablar de la música de las películas, que es lo que nos encanta. Bueno, nos encanta la música, me gusta la música clásica, me gusta la música, las bandas sonoras, escucho ópera, escucho música de videojuegos. Entonces, es algo que compartimos los tres y hacemos un excelente equipo. Así que ya, como te decía, el programa ya cumple 25 años. O sea, yo llevo desde el 2019, pero esto partió el año 2000. Partió Claro. Felipe y Miguel Ibáñez, que fue como su mentor. Y así han ido pasando distintos panelistas y ya nos estamos quedando este último equipo. Y, y bueno, hace poco hicimos también un programa especial de Star Wars, aprovechando que, como decías tú, este mes de mayo es como el mes de Star Wars. Curiosamente, en este mes a la agrupación siempre nos invitan a distintos lugares a hablar de la, de la saga cuando se acuerdan un poco de nosotros. Claro. Pero está bien porque en realidad es como el mes para echar la casa por la ventana celebrando. Así que en eso hemos Claro. estado preparando, bueno, otros programas, ahora otros temas, pero a los tres nos gusta mucho Star Wars. Hace poco estábamos comentando, de hecho, con Felipe, que es mi compañero de oficina también, el final de Andor, por ejemplo. Hemos estado siguiendo la serie, así que ha sido súper grato sentirse como que uno está como en casa, digamos, de poder hablar de música, de películas y comentar ahí con los amigos. Claro, como tú indicas, es un programa que ya lleva bastante tiempo. Ustedes son la nueva generación, quienes tomaron la posta
de este programa. Yo recuerdo que siempre me llamó la atención dentro de la programación de la UDEC que existiera un espacio dedicado a la música de películas, porque quizás no, ahora quizás puede ser más popular, pero es quizás como un tanto de nicho esto de quienes gustan de escuchar soundtrack y todo esto. Y qué bueno que hay un programa que da espacio a eso, pues, a conversar sobre las temáticas de las películas, con la excusa, obviamente, de lo que son los soundtracks. Ojo, que aquí vas a abrir una caja Pandora porque nosotros llevamos mucho tiempo evangelizando este tema, porque precisamente las bandas sonoras, todavía un poco, pero ya un poco menos, se veía un poco como la hermana menor o la hermana pobre de la música clásica o de la música de concierto, digamos, ¿ah? Las orquestas, aún algunas son como reacias de tocar este tipo de música, que curiosamente, cuando se hacen conciertos de música de película son los que más público llevan. Porque pasa que mucha gente a lo mejor no está familiarizada con la música clásica, con la música docta, pero sí le gustan las bandas sonoras. Entonces, esta clase de conciertos con orquesta en vivo, con cosplay, qué sé yo, son excelente gancho para que vaya la gente allá, vayan los chiquillos más jóvenes, los niños, que les gusta esa música, y no solamente de películas, también de videojuegos, por ejemplo, ha pasado ahora último, igual que han hecho hartos conciertos con música de anime, y van las masas, digamos, a ver estos conciertos, y es una aproximación a cómo suena una orquesta en vivo, y después varias de esas personas, muchas de esas personas empiezan a investigar, oye, en realidad, mira, escuché que esta referencia a John Williams, no sé, de los planetas de Holst, ya, y tú empiezas a escuchar la obra que inspiró, y te das cuenta, oye, en realidad es súper parecida, y empiezas a escuchar más cosas de autores, otros autores similares, y empiezas, sin darte cuenta, guiándote por tu gusto personal, a también escuchar más música clásica. Entonces, eh, hay un documental súper bueno en una plataforma de streaming, la del ratón, que es sobre John Williams. Y Sí, en alguna parte, cuando llegó a ser director titular de la Boston Pops, la orquesta allá de Boston, también empezó a incorporar, te estoy hablando de los años 80, sí, música de películas en los conciertos, y fue pelea. O sea, él llegó a renunciar como director, porque los músicos no estaban respetando su decisión de querer tocar ese repertorio. Finalmente se abuenaron y hasta el día de hoy se toca ese tipo de música, está lleno de gente, cada vez va más gente, tú ves el público, los sables láser, o sea, es una locura. sí, Entonces, por eso digo que es como la caja Pandora, porque nosotros estamos abogando que, claro, o sea, después de tantos años que la música película se ve como la hermana menor de la música docta, pero hoy en día, 2025, y cuando lo vean este video en 10 años más, eh, ya está cambiando un poco ese paradigma. Yo diría que ahora cuesta que entre, por ejemplo, la música de videojuegos a los conciertos. Ya no es claro. raro que se haga una vez al año un concierto de música películas, pero hasta el momento yo no he visto así como muchas orquestas dedicadas a hacer otra clase de conciertos, no sé, más de Claro. El anime o anime videojuegos, también ¿no? tiene ciertos circuitos de música que también es emblemática para varias generaciones, porque el anime ya lleva varios años dentro de nuestra cultura también. Ahí Así estamos es. viendo el Instagram del programa de películas y bueno, ahí vemos un ejemplo de algunas de las soundtracks que se han comentado en el programa. Sí, esa vez comentamos de Brutalist porque fue la que ganó la mejor banda sonora a los Oscars de este Sí, año, de sí, 2025. Y bueno, ese Instagram, si ustedes empiezan a investigar hacia abajo, allá van a entrar al lado oscuro, ¿no? Y cuando lo sí, comenzamos, tenía el concepto de la foto loca que salíamos nosotros mismos, nos photoshopeábamos en póster de llegó la pandemia y otras cosas, y ya tomamos el formato como de las fotitos de Zoom, y es lo que hemos conservado hasta ahora. Entonces ahora, la gracia es que cada uno elige relacionado con la película un poco la escena o el personaje que más le gustó, le representa, o a veces, bueno, tratamos de que estén como, que aparezca por lo menos el protagonista. Si a nadie le gustó el protagonista, por lo general yo me sacrifico para que, claro. para que salgan el afiche. Pero Bueno, sí, nosotros tratamos de ir subiendo ahí cositas más o menos entretenidas para enganchar. lo bueno que, por lo que veo, también están ustedes no solamente con lo nuevo, sino que rescatan soundtracks antiguos, como una forma también de introducirlo a esta música a las nuevas generaciones, porque muchas veces pasa que la gente piensa que se inventó la pólvora ahora, y hay cosas que están de mucho antes y que son referencia. Muchos de los compositores de ahora tienen como referencia a los compositores de los años 60, 70. Entonces, es bueno ese rescate que ustedes hacen también de las bandas sonoras más antiguas. Miren, eso me va a faltar a mis colegas porque se me olvidó el nombre preciso, pero precisamente hay un músico que llegó de Europa en esos años, cuando estaba recién partiendo el cine sonoro, las bandas sonoras, que trajo todo ese sonido como de orquesta europea y lo empezó a incorporar
en las bandas sonoras. Y de ahí Ya, después empiezan a salir los que llamamos los grandes sinfonistas, no sé, pues Jerry Goldsmith, de ahí ahora pasamos, yo sé, John Williams, sí, o ahora hay otros nombres, no sé, pues están experimentando con otros sonidos, tenemos a Ludwig Göransson, por ejemplo, sí, o la misma, la Hildur Guðnadóttir, por ejemplo, eh, que ha ido evolucionando este sonido, que también al principio la banda sonora era como para acompañar la imagen en la época del cine mudo, no era como una gran composición que se hacía, sino que era cine mudo, pianito, rellena con lo que sea y chao. Pero claro, alguien se dio cuenta que en realidad la música también podía aportar a la narrativa. Y de ahí ya comienza la banda sonora como la conocemos hoy en día. Entonces, es bien interesante de repente leer esas como la historia, como dices tú, porque no es como que se inventa ahora. Y no es casualidad que algunas piezas de bandas sonoras suenen como piezas de música clásica, porque efectivamente la tradición, como te digo, venía de Europa, venían con este conocimiento a tratar de enseñarlo acá y darle como un giro. Y no sé, pues si uno escucha obras, de repente, ya me estoy poniendo como súper técnica, sorry, pero no sé, hay un compositor ruso, Prokofiev, que tiene Pedrito y el Lobo, por ejemplo, o sí, Alexander Nevsky, que si tú las escuchas, es una banda sonora sí, como tú la conoces hoy en día, pero son piezas clásicas que, claro, una va contando una historia, otra efectivamente es una banda sonora de una película, pero te da una idea de que este concepto ya existía antes, o incluso las mismas óperas de Wagner, que él se mandaba unas películas que hoy en día exacto. El Señor de los Anillos no es nada al lado de los No, Nibelungos. bueno, de hecho, una de las características que uno tiende a evaluar a la hora de analizar una banda sonora es si cuenta o no con leitmotiv, que porque muchas veces pasa que es como la música genérica, dentro de toda la película hay un tema principal que se toca en diferentes, ¿cómo se llama?, con diferentes instrumentos, diferentes melodías, pero cuando hay leitmotiv tú dices, realmente acá es como operístico, es como sientes que el personaje aparece y tiene su música propia de fondo, o cuando hay acción, cuando hay drama. Yo creo que en esos casos uno entiende que realmente la banda sonora está entregando es parte de los personajes, o sea, está integrada, interiorizada en cada personaje. Claro, una excelente banda sonora, creo yo, y lo define así mismo los mismos compositores, es que tú no te das cuenta que está, pero en el mismo tiempo es irreemplazable dentro de la película. O Claro, sea, pensemos en lo mismo Star Wars, por ejemplo, que es lo que nos convoca el día de hoy. sí, Como dices tú, el leitmotiv, o sea, que una melodía sea como característica de cierto personaje y cada vez que aparece en la banda sonora tú dices, ah, no sé, por el tema de Leia, se mezcla con el tema del halcón milenario, por ejemplo, ah, están juntos con Han sí, Solo, en fin. Eh, pero, como te iba diciendo, eso te da la idea de que, claro, efectivamente, estamos hablando como de una música que viene con esta tradición, y en el caso de Star Wars es como súper notorio que se están utilizando estos recursos, y es bueno estudiar las bandas sonoras también con otro punto de vista, pues, o sea, de repente no solamente con la película, sino que decir, ya, voy a escuchar esta música, pero la voy a escuchar sin imágenes, así voy a analizarla. Y hay algunas que efectivamente por sí solas son obras verdaderamente completas. Hay otras que necesitan un poco más de la imagen, que son como más abstractas, por ejemplo, que cuesta ahí como encontrarle hay de todo en realidad en este universo de bandas sonoras, pero las que sí, son como más a la antigua en ese sentido, como de la tradición clásica de la sinfonía, tienen ese elemento de que tú puedes como cerrar los ojos e irte imaginando la historia de la película u otras historias también, pues también te pueden también. servir como elemento inspirador para crear tus propias historias. Bueno, ahí estamos justamente viendo algunas imágenes de esta saga de Star Wars que, de hecho, incluso a nivel narrativo, Lucas confesó de que busca que rimara la historia con el tema de los hechos que van ocurriendo en la trama, con lo que le pasa a Luke, con lo que le pasa a Anakin y cosas así, como de alguna forma hay un reflejo que es parte de las características que se entregan en las óperas también. Pues, entonces hay como todo un tema, no está de más el tema de la música puesto donde está, o sea, el lugar de la importancia que tiene. Eh, Entrando ya al tema de Star Wars. Hace unos días terminó una serie que para mi gusto puso la vara muy alta para los próximos realizadores de series dentro del universo Star Wars. Me refiero a Andor. Así es, Me imagino que la viste, por supuesto. Marte era Marte de Andor. Martes de Andor. Cuéntanos, Sara, ¿qué te pareció la serie? Ahora siendo una evaluación más completa, pensando en estas dos temporadas que tuvo en 2022, si mal no recuerdo, y bueno, y este año. ¿Cómo la calificas? ¿Consideras que aportó al universo de Star Wars? ¿Enriqueció este universo? ¿O sientes que quizá
quedó como una anécdota. ¿Cómo la calificaría? Mira, honestamente cuando anunciaron varias series en esa época y venía Andor, yo era de las que decía, pero Andor, o sea, un personaje que tampoco, o sea, porque Rogue One era un spin-off, que es súper buena todo el cuento, pero uno diría, hagan una película, bueno, ya está Erso, o sea, pero qué raro hacer una serie sobre un personaje como tan específico. Ya anunciaron varias más que ya ni me acuerdo cuáles salieron ese año. Pero a medida que uno iba viendo las imágenes, un poco la propuesta, a mí me gusta mucho esta época como de la caída del imperio o el nacimiento de la rebelión, estas cosas que en la misma vida real uno se imagina que se viene del y todo el esfuerzo que necesitó llegar a la victoria después. Entonces, a medida que ya después iban mostrando imágenes de la serie, todo como dije, igual se ve interesante esto, vamos a darle una oportunidad. A mí me pareció muy, muy buena. O sea, realmente de las cosas que más me ha gustado de Star Wars, eh, yo soy de las que opina que sí, o sea, hay que tener las cosas que son como más livianas o más de aventura, o no sé, pues Mandalorian, Ahsoka, que es otra línea. Pero también es necesario hacer estas otras historias porque el universo Star Wars, o sea, es una galaxia. Entonces, de repente, igual a uno le da lata que todo ocurre en Tatooine, que siempre vamos volviendo a los mismos lugares, incluso los videojuegos, a los mismos planetas, en fin. Eh, que se planteara esta historia con personajes, bueno, Andor ya existía, pero Mon Mothma también, pero la mayoría era un ensamble de personajes nuevos y te van contando gracias a una visión, digamos, del creador, que es Tony Gilroy, eh, una historia como más apegada a la realidad de cómo efectivamente puede ser que haya nacido esta rebelión y cómo al final se hacen con los planos de la Estrella de la Muerte. Y bueno, esto no es ningún secreto, no es un spoiler, porque Sí, ya se anunció que la segunda temporada quedaba justo antes del inicio de Rogue One, digamos. sí. Eh, entonces, a mí este tema me interesa muchísimo y creo que la ejecución está muy bien hecha. Eh, Toca temas que son bastante como adultos, pero no es como que no sea para todo, es muy extraño, no es para verla con niños, pero tampoco es como que tenga sangre y tanto, pero Claro. tiene temas bastante profundos en realidad, que uno en algunas ocasiones puede reflexionar bastante. Y no, la segunda temporada me pareció que ya, o sea, si la primera era buena, la segunda me gustó muchísimo, sobre todo cuando ya empieza un poco a quedar la embarrada, Sí, porque son cosas que si uno ha estado como leyendo más el canon, más allá de las películas, se nombran ciertos hitos, no sé, por la masacre de Gorman, qué sé yo, ya salió en Rebels, se ha mencionado como que eso fue el gatillante de que ya se armara la Alianza Rebelde. Pero verlo en pantalla y verlo también ejecutado a nivel de dirección, de guión, de los actores, por ejemplo, de la fotografía, realmente es impactante. O sea, logran los realizadores ponerte ahí donde está ocurriendo la revuelta, donde está ocurriendo la represión, sí. y uno entiende en el fondo por qué al final deciden todos estos personajes ya unirse por un bien común y derrocar el imperio. De hecho, fue un ejercicio la serie en sí, tanto la primera como la segunda temporada. Si bien la primera temporada abarca un año, pero igual tuvo sus arcos, tuvo diferentes arcos. Ya me llamó la atención la primera temporada el hecho de que sentías que estabas dentro del universo Star Wars, pero a la vez estabas viendo acción que tú podías traspasarla a cualquier otro hecho histórico nuestro de la realidad. O sea, una anécdota, un día estaba yo viendo la primera temporada, revisitando la primera temporada de Andor antes que viniera la otra, y vinieron una visita a mi casa y había un primo mío que no le gusta este tema de la ciencia ficción, pero vio el uniforme y todo, y dijo, esa película es de alemanes, dijo, y a mi mamá le gustan estas películas, ¿dónde está? Yo le dije, está en Disney Plus. ¿Cómo se llama? Andor, le dije. Y no le dije nada más. Pero él como viendo lo que alcanzó a ver a la pasada, como que enganchó y le llamó la atención. Entonces ahí yo dije, en realidad es un ejercicio que de repente tú le pones la serie a gente que no es fan de Star Wars y engancha porque toca temáticas universales que de alguna forma están presentes en otras narrativas, y al ponerla en Star Wars obviamente se siente que Star Wars como que se pone pantalones largos, como que de alguna forma crece, se enriquece, cosa que tradicionalmente sabemos que Lucas siempre dijo que él pensó Star Wars para adolescentes, preadolescentes, pero esos adolescentes y preadolescentes crecimos. Claro. y obviamente yo creo que nos esperamos de repente que nos sigan contando historias dentro de este universo, pero con una profundidad mayor. Claro, como dices tú, esos adolescentes, esos niños ya crecimos. eh, Como decía, sin quitarle a los niños que tengan su propio producto. De hecho, hay series animadas que son para niñitos. Exacto.
pero también es necesario porque la galaxia es bastante extensa, y uno se pregunta cuántas personas colaboraron con todo lo que pasó. De hecho, se me venía a la mente mientras estábamos conversando esta serie animada Visions, la que mandaron a hacer a Japón, que a lo mejor no todo el mundo le gusta el anime, pero fue bienvenido porque también es abrirse, expandir horizontes. Y Sí. me daba risa porque cuando uno veía esos cortometrajes, que eran todos de grandes estudios animados de animación japoneses, como ellos ya estaban pensando como fuera de la caja, como se dice. No venían con las mismas restricciones que de repente están las series que están producidas como en Disney, que tienen como ciertos límites, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Y tú veías lo que los japoneses estaban interpretando de qué podía ser Star Wars, y o sea, ponerte como en un escenario samurái, por ejemplo, Ronin, que era un Sith y todo como, y uno se empieza a preguntar al tiro, o sea, oye, ¿cuál es el pasado de este tipo? O sea, qué interesante lo que me estás planteando. Y sí, varias historias más que, o puede ser muy, como muy, no sé, más inocente, pero una banda, por ejemplo, que se va a presentar delante de Jabba el Hutt. Y uno dice, oh, ya, alguien puede decir, oh, pero qué ridículo, pero uno dice, pero ¿por qué no puede haber una historia de unos tipos que van tocando y les toca vivir todo como la misma banda que está tocando en el Palacio? ¿Cómo se unieron? De hecho, ¿Cómo ensayaban? eso lleva en que incluso uno de estos cortos se vaya a convertir en una serie el próximo año, el 2026. Este corto que lo van a convertir en serie, uno de los arcos de las historias que se contaron, porque son autoconclusivos originalmente. Ahora la segunda temporada, no, la tercera temporada, entiendo que van a haber algunos que van a continuar. Sí, Y en particular uno va a convertirse en serie. Y el ese noveno ejercicio Jedi. Sí. es lo que vimos con Andor de alguna forma igual, porque personajes que de repente estaban ahí como en un rincón se convierten en protagónicos como Mos Mothma, como mismo Andor, que de alguna manera pueden tener historias muy ricas de explorar. Entonces, yo creo que es bueno esto que se abran a más posibilidades, y que mantengan esta marca Legends, pues, de alguna forma que eso le da libertad a ciertos realizadores a no estar tan amarrados por el canon. Sí, igual, bueno, dos cositas. En el caso de Andor, sí, Tony Gilroy sí tuvo que amarrarse un poco al canon, y de hecho me llamó la atención Sí, porque él no era fan de Star Wars, pero igual tuvo que tener estas reuniones de comité, digamos, en que él decía, podemos hacer esto, otro no, porque mira, pasa esto le explicaron bien. Estos son los hitos que ocurrieron en la historia como de la guerra galáctica. Entonces claro. le decía, ya, entonces tenemos que jugar con esto, otro. Pero él como buen creador no se sintió tan como limitado por eso, sino que para él simplemente eran puntos a los que había que llegar. Y a mí me pareció súper interesante el trabajo que se hizo con Mon Mothma, porque cuando uno la conoce por primera vez aparece ahí, que es re interesante como George Lucas plantea estas cosas en sus películas, porque y creo que alguna vez lo comentamos, que hicimos como un especial de mujeres en Star Wars, que en algún momento sale la princesa Leia dando instrucciones a los pilotos y tú asumes, ella es la líder, por ejemplo, de Sí, ese momento. O sale la Mon Mothma dando un discurso y dice, ella es la líder de la rebelión. Y no te dicen, es que ella es Mon Mothma, la líder de la rebelión, sino que cómo se desenvuelve, cómo te la presenta, te queda súper claro. Pero sí. tú no conocías más allá de esos personajes, entonces que te hayan contado un poco la historia de Mon Mothma, de cómo partió de ser una senadora acaudalada, con una vida acomodada, pero se empieza a interesar en este tema, de que igual la opresión, todo. ¿Y cómo pones a una persona así, que tiene un estilo de vida, que tiene problemas familiares que vienen de todo de este bagaje, digamos, de sociocultural? ¿Cómo llega al punto en que dice, ya, ¿saben qué más? Y se va y se transforma en la líder de la rebelión. O sea, es tremenda la Claro. responsabilidad que tiene esta, con todos los altos y bajos. O sea, hay una escena muy bien lograda la segunda temporada, que mucha gente la comentó, y está el video en YouTube con la música Una hora de Mon Mothma bailando, que es ver cómo una persona ya, o sea, dice, yo no doy más. O sea, yo me necesito no pensar, no ser, porque ya esto me supera. Así como, es tan terrible todo lo que está pasando que dice, solamente me Claro, voy a fuera de emborrachar y voy a contexto bailar. la escena puede decir, una mujer que está, como se dice, disfrutando de una fiesta, pero en el Claro, fondo hay todo un contexto detrás de que ella en el fondo es una catarsis, de alguna forma, como que busca claro, o sea, ella. es su única es lo único que ella puede hacer en ese momento, es tratar de olvidar a través del baile. Así como, Exacto, pero sí, es como su punto más bajo, creo yo. O sea, y sí. después ya lo que viene, y la convicción en el fondo de que algo se tiene que hacer más allá de simplemente intentar lograr
cambios a través del Senado Galáctico. No, fue bien interesante esa transformación del Sí, personaje, que menos mal que teníamos excelentes guionistas. sí, Ahí yo sí, voy a sí, apelar un poco la trilogía, las secuelas, porque hay un tema, lo mencionamos, pues, o sea, un cast súper diverso, personajes nuevos que salen de la nada, pero se transforman en personajes súper queridos. Y yo siempre me he lamentado el tema de por qué Rey no podía simplemente ser hija de unos tipos que la sí, vendieron borrachos, tal como le dijo Kylo Ren, y ella no es exacto. nadie. Mucha gente, yo sé que hay muchos fans, y capaz que hay alguno que no esté viendo ahora, pero ¿por qué es tan poderosa? ¿Por qué tiene esos poderes de la nada? Es una Mary Sue. Bueno, ¿y por qué Diana aquí salió? Igual salió de las estrellitas, po. ¿Por qué Claro, no puede? O sea, siempre la idea era que la fuerza se manifestaba en niños. De hecho, lo vemos incluso en Clone Wars. O sea, cuando empiezan a reclutar a los Padawan, es así. La fuerza se manifiesta en cualquier persona es y en random, algunas personas claro, completamente random. sí. Y cualquier persona puede tener más o menos afinidad a la fuerza. Entonces, por qué Rey no podía ser una de esas personas como más dotadas y que tener su propia identidad y a pesar de tener un pasado bastante triste, ya salir adelante? Sino que no, tenían que ponerle que era, no, que si no es Palpatine, que Claro. no es de una de las, del linaje de Star Wars, ¿cómo va a ser tan poderosa? Entonces yo creo que Y ahí yo se creo cayó que la eso fue premisa. una salida que tuvieron para el episodio 9 porque hasta el episodio 8 todavía se mantenía. De hecho, el mismo niño que aparece al final, que toma con la fuerza la escoba, como que Claro, reafirma esa idea de que cualquier persona podía tener como esa capacidad. Pero después dijeron, ah, ya aquí hay, ordenemos esto, dijimos a todos contentos y con el episodio 9 al final quedó un collage, un un collage collage de de cosas, sí, ideas que sí. se trataron de hacer cuajar, que quedaron ahí. Pero no, efectivamente esa es la gran diferencia entre lo que pasó con Andor, donde se nota que hay una planificación de una historia hacia dónde va, con un buen guionista, buenos realizadores también, porque hubo varios directores involucrados, y en el caso de las secuelas, nada de eso. Claro, no hubo un trabajo cohesionado, lamentablemente, o sea, es lo más mínimo, quizás sí, pero aspectos como muy importantes de la historia se fueron viendo según el marketing, no sé, eso fue muy, muy extraño. Y aquí quiero aprovechar de defender a alguien que también ha sido muy vilipendiada en redes, que la gente habla sin saber. Bien. No, porque tú sabes que Kathleen Kennedy es el enemigo número uno del fan de Star Wars de estos Ah, momentos. Pero hace poco salió una entrevista, un extracto de una entrevista a Tony Gilroy, el creador de Andor, y él comentaba en el fondo cómo Kathleen Kennedy se la jugó por el proyecto y tuvo que entrar a defenderlo también, porque no, ningún proyecto en el fondo está salvo de la crítica o del comité o de las solicitudes que llegan desde la empresa, que en este caso es el ratón Disney. Eh, pero ella tuvo que poner el pecho contra las balas. Entonces el tema es que a la gente se le olvida que Kathleen Kennedy tiene una tremenda carrera con George Lucas y con Steven Spielberg, pero sí, uno de sus grandes talentos es dejar hacer con toda la fe. O sea, ella dice, yo creo en tu idea y yo me la voy a jugar, pero al 200% para que la puedas llevar a cabo claro. según tu visión. Entonces, cuando tenía un excelente equipo con Spielberg, con George Lucas, le funcionó excelente, porque son tremendos creadores. Po. Pero cuando ya se desarma este equipo y le empiezan a decir, ya, este director, este otro director, no siempre va a funcionar. Pero ella en el caso de Andor No, utilizó su misma forma de trabajo y ellos le dijeron, y de hecho él contaba, como que llegaban ahí, oye, vamos a empezar la serie, una escena en un prostíbulo, ya, dale. Oye, vamos a hacer que este lo va a matar ahí a quemarroca. Súper. Y después a ella le tocaba ir a defender, oye, pero ¿cómo? No, pero es que a creamos el defender. proyecto, todo. Ah, Entonces, y al mismo Tony Gilroy le bueno, llamaba la su atención, expertise en la pues, claro, producción. exactamente. Precisamente como productora, ella, cuando se embarca en un proyecto, o en la época que estaba más dedicada a eso, ella da todas las facilidades a los directores para que pudiesen llevar a cabo la visión que tenían, y acá obviamente quedó en evidencia con Andor. Como tú dices, quizás este hecho de que haya muchos guionistas, directores, unos mejores que otros, involucrados en estas series, estas películas, juega en contra, Claro. porque no son equipos cerrados, sino que son equipos que se aman para el proyecto, y si resulta el proyecto, sigamos con otro con ellos, si no, chao. Claro, porque en Como, este caso de hecho mandaron a llamar a gente que había trabajado en Chernobyl, por ejemplo, no solamente los actores, sino que gente de diseño de arte y cosas así, entonces ya había como un equipo más cohesionado. Entonces le llamaba la atención a Tony Gilroy porque decía, claro, en redes la destruyen,
pero ellos no saben que tienen una pega súper difícil. Dice, yo no entiendo cómo pueden hablar así, pero es bueno que salgan esos comentarios porque está de repente esa leyenda de que no, que ella es la que dice, no, cancelemos este proyecto, no, no te voy a dejar hacer, haz esto, esto, otro, cuando la realidad es completamente al revés. Así que Totalmente es bueno que, diferente. que salga un poco a la luz. Cómo es realmente el proceso, en realidad debe ser súper difícil trabajar en empresas tan enormes, digo yo. Sí. Porque antes cuando era Lucasfilm Claro, solamente era más hay muchas fácil. expectativas, Claro, exigencias. y muchos Claro. más vistos buenos que Eh, cumplir también. sí. Esperemos que este caso de Andor en particular no sea una excepción a la regla y que vuelvan a aparecer otros proyectos tan interesantes y que sean apoyados por quien quede a cargo de Lucasfilm, porque sabemos que ella creo que está hasta fin de No, lo año y desmintió, dijo yo no me voy. Sí, lo desmintió. Es que claro, como que estaba la idea de que ella se iba a quedar hasta dejar a alguien como bien entrenado, por decirlo de alguna forma, pero no, no, parece que no no, tiene ni una gana, dice todavía, así que ojalá que tenga más proyectos ah, en ya. carpeta. Ahora, no sé qué más vendrá, porque como te digo, no es tan fácil tampoco encontrar como este equipo mágico que viene con la idea, que viene con el equipo y todos trabajan súper bien, cohesionados y te entregan un producto como Andor, digamos. O sea, ojalá que de las cosas que se han ido anunciando veamos cosas nuevas. O sea, bueno, Lo único nuevo creo que es Starfighter, sí. porque lo demás son segundas temporadas, cosas que ya hemos visto, pero quizá hay una apuesta. Vamos a ver qué resulta Vamos de a ahí. ver, a mí me llamó la atención porque uno, tú sabes que lee titulares y dije esto debe ser un rumor, pero cuando la Celebration aparece Ryan Gosling dije, ah, es real, es Es verdad real, claro. que va a salir en una película de Star Wars Sí, porque no es un actor que uno se imagine que tenga como interés en, pero resulta que él era súper fanático de niño y todo, entonces eso demuestra que uno tampoco no conoce a la gente, o sea, eh, tenía todas las sí, ganas de participar. sí, así es. Eh, Vamos ahora a comentar lo que se viene con Star Wars Concepción, que tengo entendido que se viene un evento la próxima semana. Sí. Cuéntanos un poco de eso y ahí vamos a acompañar con un afiche que tienen preparado para justamente esta ocasión y voy a mostrar algunas imágenes también de eventos previos. Por ahí hay unas imágenes de donde tú estás participando de alguno de estos Cosita eventos. poca. No, la próxima semana lo Así. que tenemos es la Expo Star Wars, que es la exposición grande que hacemos en la Biblioteca Municipal de Concepción. Lo vamos a hacer el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de mayo, que coincide con el estreno, digamos, de la película original y también coincide con el aniversario de la agrupación. Entonces comprenderás que, bueno, tú lo sabes, que es un día en que tiramos la casa por la ventana, participamos casi Sí. todos los integrantes del grupo, llevamos bueno, ese es el día en que casi todos tratan de llevar toda su colección dentro de lo posible, donde nos falta espacio, nos faltan mesas para mostrar todo lo que hay. Pero es una instancia súper bonita para que asista toda la familia. De hecho, afortunadamente, la gente nos ha acompañado harto en Concepción cuando hacemos las expos, en estos casi 30 años de vida de la agrupación, Sí. desde que desde los inicios ahí en el Colegio Salesiano con los fundadores hasta el día de hoy. El público penquista ha sido bastante receptivo de lo que uno tiene que mostrar, pues yo creo que se entiende que la idea de uno es un poco llevar como alegría, no sé, como que la gente vaya a pasarlo bien, que vea cosas interesantes, ojalá tener cosas nuevas en las colecciones para que se asombren. Todos los años hay gente que dice, yo no tenía idea que existía esta agrupación, esta exposición, me encanta Star Wars, primera vez que veo un halcón milenario así, una maqueta. Y eso para uno igual es como bonito porque hemos tratado de llevar un poco la palabra de Star Wars a Concepción y Sí. alrededores cuando se puede, cuando nos han invitado y hemos podido viajar. Entonces, esta expo además coincide con la fecha de la celebración del Día de los Patrimonios, así que somos parte del recorrido que se hace patrimonial, que ya como que la agrupación es casi patrimonio de la ciudad. Claro, 29 años es gran mérito cuando suele haber, sabemos cómo también pasa, hay el lado negativo de esto que de repente hay quiebre de agrupación en Santiago, hay partido también una y se fue dividiendo, pero es bueno cuando se mantiene una agrupación por tanto tiempo, obviamente la gente va pasando, las generaciones van cambiando, hay gente que por motivos se van de la ciudad, otras personas por trabajo no tienen menos tiempo, pero sabemos que el espíritu se mantiene ahí y eso es bonito que ver que llega nueva gente con buena disposición y que de alguna manera se mantiene viva
la llama, como se dice también, la chispa de la rebelión. Claro, la chispa, la esperanza de que esto Sí, siga. Sí, como dices tú, o sea, sí. de hecho nosotros mismos, o sea, yo me integré al grupo por ahí por el 2015, me parece, han pasado 10 años ya, sí, volando. Yo el 2005, yo 20 20 años. años, claro. Y claro, Claro, claramente ya no somos los jovencitos del grupo, claro. pero Pero el espíritu es el espíritu joven es aún. joven, claro. Y como, claro, se va sumando gente nueva que viene con todas las ganas. Qué bueno, porque ya a estas alturas de la vida, como que las responsabilidades cada vez cuesta más. Pero fíjate que yo creo que esta es la expo en que todos, aunque estemos hasta aquí con trabajo, la familia, lo que sea, se hacen el tiempo, vamos, o sea, aunque sea una vez al año, nos reunimos todos y tratamos de entregar Sí, algo bonito para el público, para grandes y chicos, para los papás, para los hijos, para los abuelitos, los tíos, o sea, realmente nos preocupamos de que sea una experiencia bonita para todos los que asistan. Pues yo creo que sí también lo han entendido la biblioteca y afortunadamente nos han recibido año a año y ha sido por lejos el espacio donde más años hemos participado. O sea, hay imágenes, bueno, hay fotos que son como del 2001, hay un video, y creo que, claro, claro, y claro. creo que de ahí en adelante ha sido casi ininterrumpida la participación. Yo recuerdo que la primera vez que fui a una expo en la biblioteca fue cuando se estrenó el episodio 2, en el 2002, y muchos de los integrantes que uno ve las fotos y que eran adolescentes en esa época, ahora ya algunos tienen hijos. Entonces, como, claro, es gratificante ver que se mantiene el nexo con ellos y que aparecen a veces cuando tienen más tiempo, exponen de nuevo o van a visitarnos a cuando hay un evento, una expo. Y genial ver eso, que se mantiene el amor por esto, independiente de que, bueno, y en general compartimos no solamente el tema de Star Wars, muchas, tenemos como aficiones parecidas en otros tipos de cosas, otras películas, otras sagas, videojuegos, no sé, de diferentes cosas, pero este es como el punto de encuentro, el punto en común donde se produce esta convergencia entre todos. Entonces, entretenido que se dé esto, se mantenga al menos una vez al año un evento y que mejor que sea para cuando está el aniversario de la agrupación, estos 29 Sí, años ya. 29 años. Este año va a estar muy bueno. ¿Cómo será el siguiente? Pues yo creo que ahí ya va a ser. Vamos a traer a Pedro Pascal, vamos a traer a Claro, Hayden Christensen para que nos acompañe en sí, una ocasión tan especial. Sí, pero como dices tú, así pues Star es. Wars es lo que nos reúne, pero ya a estas alturas hablamos de o sea, cuando estamos ahí hablamos de la vida. Yo creo que ahora cuando nos juntamos lo que menos hacemos es hablar de Star Wars, o sea, lo que es que ya hemos Claro, pasado sí, como a pues, otra. sobre todo cuando pasa tiempo, Sí, uno busca saber cómo está la gente, qué ha pasado con sus vidas, desde la última vez que se vio y claro. todo eso. Sara, agradezco mucho a que hayas aceptado esta invitación en Mundos Paralelos, donde justamente la idea es conocer todos estos mundos que están vinculados con los géneros fantásticos desde las diferentes aristas que tienen, como creativos, como seguidores, como difusores. Que tú estuviste mucho tiempo vinculada con otros eventos, como gestora también de eventos, que ahí fue donde nos Sí. conocimos justamente en eventos de coleccionismo. Y de alguna manera, la idea de Mundos Paralelos es eso, estar mostrando lo que está pasando en esto y estamos en una época súper entretenida donde estos géneros que antiguamente quizás eran como la versión pobre de la narrativa, ahora están más protagonistas Esos que que nunca. antes Así daban que, vergüenza, ¿cómo puede leer ciencia ficción, fantasía? No, por favor, no. Claro, ahora claro, son claro. bestseller. Bestseller, claro. Así que gracias, Sara, por darte el tiempo y nos estaremos viendo justamente en el Sí, evento. ahí nos tenemos que poner de acuerdo, hay hartas cositas que coordinar por ahí. Ya. Chao, Chao, que estés saludos. muy bien, gracias por la invitación. Buenas amigas y amigos, este fue una nueva edición de Mundos Paralelos, donde, bueno, como ustedes vieron, estuvimos conversando bastante de nuestra afición por Star Wars junto con Sara y los dejo invitados para una próxima edición. Como les indiqué en el programa anterior, ahora estamos apareciendo, no necesariamente todas las semanas, pero cuando ¿cómo se llama? Las razones se dan porque lo meritan, como en este caso que se viene este evento de Star Wars y el fin de Andor y todo esto. Vamos a estar acá con algún tipo de... Vamos a hacer también una cobertura al evento de Star Wars Concepción, vamos a estar grabando ahí algunos videos para mostrar, compartir con ustedes, donde se verá cómo estuvo el ambiente en este
29 aniversario de Star Wars Concepción. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos y sigan disfrutando de los géneros fantásticos que tanto nos gustan a todos. Hasta una próxima edición de Mundos Paralelos.